chisme político. Pues ahí te va, Isma. Israel, el día de ayer, hoy sábado estamos grabando, hoy sábado 26 de octubre, y el día de ayer, viernes, Israel bombardeó durante la noche a 3 tandas de objetivos militares, así le dice en Irán, como represalia por el ataque que tuvieron con misiles el día 1 de octubre, o sea, hace pues ya casi un mes. Em, la República Islámica de Irán, por su parte, pues ha asegurado que los daños en su territorio fueron limitados, pero que sí alcanzaron a matar a 2 soldados iraníes. Confirmado esto, ¿no? Por Irán. Y el Ministerio de Irán de Asuntos Exteriores, o sea, digamos el equivalente a su SRE allá, condenó los ataques israelíes contra el territorio y ya advirtió durante la noche que Irán considera, cito, Irán considera que tiene el derecho y el deber de defenderse contra los actos de agresión extranjeros sobre la base del derecho inherente de legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, básicamente sabemos que Irán, Israel, México, Estados Unidos, cualquier otro país en este mundo, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, tiene, sí, el derecho de legítima defensa, ¿no? Que está consagrado en ese artículo. Israel, pues, hizo estos ataques basándose en este artículo, e Irán ahora seguramente va a responder en algún punto basándose en este artículo, ¿no? Eh, Digo esto como paréntesis. Ahora, los ataques se centraron en Teherán, en la capital, pero también en el norte del país y en las provincias de Juzestán y de Ilam en el sur. O sea, fue un ataque que si bien fue bastante, digamos, corto en radio de fuego, sí estuvo bastante bien, bueno, sí estuvo como propagado por varias regiones del país, ¿no? Sí. Y Claro. pues antes de las 6 de la mañana, de la hora de allá, de la hora local, el, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, que es este señor que luego seguramente la audiencia lo ha visto en algún video, es el que siempre sale hablando con el uniforme del ejército de Israel, siempre sale hablando con una bandera de Israel atrás. Pues este brother concluyó, o bueno, dijo que ya había concluido la respuesta de Israel a los ataques de Irán. Señaló que se llevaron a cabo ataques solamente precisos, solamente dirigidos contra instalaciones para la fabricación de misiles utilizados por Irán en los ataques que hicieron contra Israel. Y pues que simultáneamente fueron contra misiles tierra-aire, o sea, contra baterías antiaéreas y otros aparatos que pretendían, según ellos, que pretendía Irán usar para restringir las operaciones aéreas de Israel arriba de territorio iraní. Eh, Aquí, pues, estábamos comentando, de hecho, justo mientras todo esto sucedía, ayer en la noche, tú y yo, no sé si te acuerdas, estábamos comentando que parecía algo extraño este ataque comparado con la respuesta que esperábamos, no solo nosotros, sino varios. Varios otros que son pues, mucho más, que están mucho más en la academia que nosotros, otros que están más en el campo por allá. Coincidíamos en que este ataque parecía extraño, parecía hasta que hubiera estado pactado en algún punto, porque fue bastante limitativo, fue muy corto y al mismo tiempo no solo atacaron Irán, también atacaron ciertos lugares en Siria ayer. Y pues para quien guste puede ahorita googlear el mapa de Medio Oriente y tratar de ubicar en dónde está Israel, en dónde está Irán y en dónde está Siria. Y no es, o sea, el atacar Siria no es como que, ay, sí, voy a atacar Irán y ay, se me cayó una bomba en Siria, ¿no? O sea, no. Sí están lejos. O sea, es como si tu idea fuera atacar, no sé, Colombia y dices, ay, solté una bomba en Perú también, ¿no? O sea, algo así. Entonces, está un poco extraño esto que pasó y antes de pasar como que a más detalles, sí quería ver contigo o que nos pudieras decir tú también, pues cómo calificas tú en primera el ataque, la respuesta de Israel y dos, pues si piensas que efectivamente esto fue como ya todo lo que pasó,
toda la respuesta que va a tener Israel, o si crees que en verdad más bien fue el preámbulo a algo más Sí, feo. fíjate que es bien interesante porque, en mi opinión, pues, está raro. O sea, en mi opinión, para haber anunciado con bombo y platillo que estaban a punto de realizar un ataque que iba a simbrar al mundo y que iba a poner de relieve la supremacía del ejército de Israel, como para poder volver a posicionar su nivel de, pues, de deterrence, ¿no? Como en esta parte de poder volver a demostrar que con Israel no te metes, etcétera. Ujú. Me parece que el ataque fue bastante comedido. Es decir, fue un ataque bastante limitado, en mi opinión, con un mucho menor impacto, incluso mediático, que el que tuvo Irán. Sin duda, esta idea de que todavía hace un par de días Netanyahu dijo que pues sí estaba de acuerdo con Estados Unidos de que pues no se elevara más, ¿no?, el nivel de la escalada y que el ataque fuera un poco más moderado y que no se atacaran refinerías y que no se atacaran tampoco pues plantas nucleares, etcétera. Pero la realidad, pues al mismo tiempo dijo que aún así Israel iba a hacer lo que tenía que hacer, pues porque es un estado soberano, ¿no? Y de alguna manera se mandan solos, como cualquier país, evidentemente, y así tendría que ser. Pero, Ujú. pero aquí vemos que no fue así, ¿no? Para todo lo que fue el discurso, la retórica de la FDI, estas fuerzas de defensa israelí, con este portavoz, ¿no?, que bien mencionas, y para lo que fue ahora sí que todo este jaloneo durante el mes, que casi ya es un mes, como bien dices, fueron 3 semanas prácticamente, desde el ataque un poco más, eh, pues a mí, gracias a Dios, digo, que bueno que nada más se limitaron a eso y que no pasó a más, aparentemente, pero me suena raro porque creo que no tiene nada que ver con lo que se supone que iba a ocurrir. Entonces, aquí surgen dos escenarios potenciales, en mi opinión, y dos explicaciones. La primera explicación es, ok, este nivel de ataque moderado, comedido, hasta se podría decir que pues la diplomacia fue la que surtió efecto, y de ahí la importancia de la diplomacia pues ya en estos puntos, ¿no?, de conflicto, etcétera. Es que Ujú. precisamente eh, logró hacer quizás su trabajo, la alta diplomacia, posiblemente se acordó, ¿no? Esto no se va a decir, eh, que pues el ataque iba a ser en tales puntos, con tales objetivos, para que también Israel pudiera salir bien librado frente a la prensa internacional, en la opinión pública internacional, que se estuviera hablando de que entonces ya hasta aquí queda, y mientras Irán no respondiera, pues hasta ahí iba a ser, digamos, que el efecto completo de lo que era la escalada que se dio, como bien mencionas, del 1 de octubre para acá, y digamos que con eso cerramos el capítulo de una potencial guerra abierta y total, iniciada pues evidentemente en Israel contra Líbano, porque pues finalmente pues, el territorio de Gaza y esa guerra asimétrica que derivó en un genocidio en marcha, pues iba contra un grupo, ¿no? Eh, una milicia, un grupo para ellos terrorista. Para el tema de Líbano, pues el tema fue el mismo, ¿no? La bandera de Hezbollah era tumbar, pues decapitar, digamos, que la jerarquía, la cadena de mando, se supone que ya se logra. Sin embargo, pues no sé hasta dónde Israel va a querer tomar territorio libanés también para crear una zona de seguridad. Lo mismo que con la Franja de Gaza, en el cual estaba viendo apenas ayer en redes, en NPR, que es un buen medio de comunicación, como que están muy a tierra, donde ya hay gente como judía, no sé de qué tipo, no sé de qué nivel de creencia, o si son movilizados evidentemente políticamente, que yo creo que sí, pues ya yendo prácticamente a los nuevos territorios, con mapas de qué van a hacer ahí, con las ganas de quererse ya mudar, que qué se va a construir, casi que las plazas comerciales, o sea, el desplazamiento, ¿no? El despojo, la expoliación. Entonces, pues digamos que también, si vemos el mapa de lo que ha sido el territorio palestino, a lo largo de las décadas pues, se lo han ido comiendo, ¿no? Entre una cosa y otra,
vas mordiendo y de repente ya tienes todo. Y así ha operado continuamente, solo que esta vez fue mucho más violento, digamos, ¿no? La respuesta también de los afectados y también pues por parte de Israel. Y por primera vez también hubo una respuesta, ¿no? Por parte de Irán, saliendo desde su propio territorio esta andanada de misiles entre balísticos e hipersónicos que causaron pues una impresión. Me parece que ahí Irán fue muy estratégico, fue muy, se restringió bastante en las provocaciones, pero hubo un punto en donde efectivamente tuvo que responder para pintar una línea, en mi opinión, pues, bastante roja, que fue muy bien recibida, ¿eh? O sea, yo creo que a nivel internacional, a nivel incluso Estados Unidos, a nivel el propio Israel, nunca se esperaron que la respuesta fuera contundente, precisa y mesurada al mismo tiempo. O sea, fue muy inteligente, ¿no? Esa respuesta. Muy inteligente porque no atacó civiles, muy inteligente porque se supondría no atacó tampoco bases militares realmente como para provocar la escalada de vuelta inmediata. Y no sabemos hasta dónde sí lo fue, pero Israel no lo va a aceptar. Y por otro lado dijo, ay caray, como que mejor ahorita me aguanto porque no estoy como en la posición de poder responder al nivel y voy a arrastrar el tema, ¿no? Entonces para mí esa es la primera explicación. Hubo un golpe acertado a Israel y este golpe provocó un recálculo, una recalibración diplomática, política, militar. Se empezó a hablar de un Israel que ya estaba teniendo problemas internos económicos porque a mucha gente se le ha tenido que llamar de las fuerzas de reserva para poder involucrarse en el conflicto. Entonces te empiezas a sacar ciudadanos de sus fuentes laborales, empiezas a dejar de tener una economía, digamos, dinámica, enfocada al crecimiento, porque pues ya estás en una guerra abierta, entre comillas. Eso es lo que es una guerra abierta, como puede ser incluso Ucrania, ¿no? También haciendo esta leva de soldados, incluso a la de fuerza se supone. E incluso Rusia también quizá activando estos reservistas que normalmente 15 años pudieron estar en sus trabajos y hoy les dicen vente para acá, vamos a empezar a entrenar otra vez. Entonces, esto es una desmovilización de los factores económicos que subyacen en lo que es el empleo regular, lo que te produce pues ahora sí que los niveles de productividad, lo que hace que las empresas estén a buen nivel, lo desfondas, de alguna u otra manera lo erosionas, empiezan a salir de estos puestos de trabajo, evidentemente hay una caída en la productividad, las empresas no creo que vayan a contratar y si contratan es porque quizá haya un acuerdo ahí o hay un subsidio que viene de vuelta o una exención fiscal para compensar esta falta, ¿no?, de empleo o de empleados que estén produciendo y esto también de todas maneras afecta al Estado, o sea, es una cuestión de la cual no te escapas y también pues estos soldados, supongo yo, pues estos reservistas habrá que pagarles y dejarán de consumir como normalmente consumen en sus casas la luz, los alimentos, etcétera, pues porque no están activamente consumiendo, ¿no? Tú ya eres encargado, digamos, que de ese cuerpo militar. Entonces, me parece que en Israel empezó a haber esta serie de dudas y cuestionamientos a nivel internacional mucho antes que Estados Unidos dijera, oye, como que, pues cuidado, porque quizá no te puedo apoyar, que sabemos que esto no va a pasar. Estados Unidos tiene que respaldar a Israel pase lo que pase, porque también no puede perder a su principal aliado en el Medio Oriente. Sin embargo, de cara a unas elecciones del 5 de noviembre, pues sería lo peor que podría estar haciendo ahorita la actual administración, porque de por sí ya hay una suerte de apoyo en encuestas por parte de los musulmanes de Pensilvania y de otros estados que son swing states o estos estados que se activan a veces para los republicanos y los demócratas dependiendo del tiempo y de las elecciones y el candidato, empezó a haber como una suerte de apoyo o al menos de no querer participar por parte de comunidades musulmanas y de apoyo a Trump, ni siquiera a Kamala Harris, ¿no? Porque entienden que la actual administración es la que está proveyendo de armamento o de este apoyo, ¿no?, entre militar y económico, financiero a Israel y pues lo entienden también que dicen prefiero no involucrarme, prefiero no apoyarte. O me mantengo neutral, lo cual como administración y como en el momentum que trae Trump no te ayuda para nada, ¿no? Entonces, me parece que es preocupante ahorita para la administración demócrata que Israel de aquí al día de las elecciones, aunque esto entre comillas se haya cerrado y aquí abro el segundo escenario, es el entre comillas que esto ya tuvo un fin.
El segundo escenario sería que esto fue una manera de comprar tiempo a ojos de la opinión pública internacional, a ojos de no perder la cara, a ojos de tener, digamos que una validez interna con tu población para decir, ya respondimos, ¿no? Porque te hay descontento, o sea, pues cómo que te afectan así, nosotros somos tales o cuales, tú les has contado una narrativa sobre quién eres como Estado, como nación, y de repente pareciera que dónde está todo aquello que decíamos que éramos, ¿no? Y pues no estás manco, definitivamente tienes una fuerza aérea que es la mejor del Medio Oriente, tienes, pues digo, los sistemas de defensa que se vieron porosos, pero pues ahí están, o sea, ¿qué está pasando? Entonces hubo un choque, en mi opinión, interno, que al día de hoy se sigue llevando a cabo, entre los moderados de Israel que dicen yo ya no quiero una guerra, o sea, no se ve que vayamos a salir adelante, no se ve que no vamos a tener costos, toda guerra tiene sus costos para todos los países involucrados, evidentemente económicos y de población, más de infraestructura, y a nadie le conviene una guerra, es la realidad, a menos que sepas que vas a ganar territorio y a la larga vas a subsanar la destrucción económica, la destrucción también poblacional, y dices, bueno, pues cambiamos esto por aquello, ¿no? Pero si en realidad te vas a quedar donde empezaste, pues fue una guerra sin sentido, fue una acción bélica que ni siquiera tuvo un fin concreto, objetivo, que tuvo un éxito, por así decir, es un Vietnam. Entonces, en mi opinión, aquí lo que está pasando es que hay otro lado de los duros, podríamos decir los que son mucho más talmúdicos, perdón, en donde dicen, no, o sea, ya vamos de una vez con todo, o sea, si ya empezamos, vamos a darle hasta donde tope con Irán. Porque necesitamos deshacernos de Irán, ¿no? Necesitamos ya hacer este plan completo, o sea, estamos en el momento adecuado y eso de hecho es público, ¿no? Ha habido varios exgenerales, me parece, como un grupo de exgenerales israelíes que abogan porque este es el momento adecuado para poderlo hacer, que este es el punto de oportunidad. Y entonces a mí es ahí donde me parece que en realidad lo que se está fraguando aquí es un impasse para hacer ver que Israel compra tiempo, responde, logra consensar otra vez a su población, digamos que baja los ánimos de aquellos que quieren una desescalada, agarramos una cierta estabilidad de aquí al 5 de noviembre, 7 de noviembre, 8 de noviembre, cuando se resuelva el tema de Estados Unidos, que también es preocupante cómo va a responder Trump si es que pierde, o qué tipo de país se va a erigir, ¿no? Las primeras semanas después de la campaña presidencial y pues los días previos, durante y después van a ser de mucho estrés a nivel global porque pues a todos les afecta esta elección. Recordemos que Trump ha estado prometiendo tarifas a Europa incluso, ya las empresas y los bancos europeos pues han tenido que empezar, los bancos centrales, ¿no? Los bancos de cada país y el central europeo, a configurar escenarios donde esas tarifas entren en efecto, esta desescalada, ¿no? del apoyo y la alianza comercial, y pues ahí a tu suerte. Y eso pues afecta a todos, a Irán lo afecta con las sanciones, quizá en una de estas cuestiones en donde ya no respondas y mejor te voy a alivianar con la reducción de esos castigos de tarifas, ¿no? Con estas cuestiones en donde yo tengo un control sobre tu economía. Ajá. Donde no puedes ni comprar ni exportar a ciertos países porque también les toca tabla. Entonces, pues hay sanciones económicas, ¿no? Pues te levanto un par, te compro un poco más de petróleo o puedes vender tal y cual a mejores precios, etcétera, etcétera. Lo cual a Irán le conviene. Finalmente, pues Irán dice, bueno, tengo tiempo para ingresar más a las arcas del Estado, para producir más ejército, más misiles, recuperarme. Israel recibe ahora, como por acuerdo, que eso también es público, una transferencia económico-financiera que le viene muy bien, porque pues está sufriendo su economía. Al mismo tiempo se fortalece militarmente porque seguramente ya habrá llegado al día de hoy bastante más armamento y equipo por lo que pudiera pasar para estos días. Y seguirá llegando. Entonces digamos que es un impasse, una tregua no oficial, pero pues informal entre la alta diplomacia. Y esto para mí, en mi opinión, es comprar tiempo. Honestamente, pienso que le van a dar para adelante con el tema del Medio Oriente. Yo no creo que esto se quede hasta aquí. Esa es mi muy humilde opinión. Creo que esto es un impasse. Creo que esto es simplemente una pequeña tregua para recuperarse los dos países, para recalcular, para volverse a sentar y meditar si quieren entrar a una guerra total y los costos que esto va a tener.
O para negociar tú te quedas de aquí a acá, yo de aquí a acá, hasta que dentro de 10, 15 años nos volvamos a encontrar. Pero lo veo difícil. Lo veo difícil. Yo creo que ahorita se está jugando más a la lógica de dejar pasar este tiempo, entre comillas, tranquilo, satisfacer a la población que está incómoda en Israel porque no ha habido una respuesta fuerte. El ataque, reitero, no tuvo el nivel de respuesta material de lo que fue la retórica y el discurso con el cual se planteó durante las pasadas semanas. Otra vez me alegra, como persona, como un ser humano, pero como analista, pienso que es discordante. Hay una disonancia cognitiva entre lo que se dijo y lo que se hizo. Esto nos lleva a pensar que posiblemente hubo una suerte de negociación o acuerdo previo de alta diplomacia que permitió el que Israel no respondiera tan fuerte y que Irán dijera, con eso nos estamos quietos. Ese es mi panorama. No sé cómo lo veas tú. Sí, pues justamente, como bien dices, no suena coherente, ¿no? Para alguien como nosotros, que somos analistas de este tipo de situaciones, no suena como algo coherente, algo que esperábamos. Y esto solo quiere decir, digo, porque algo de lo primero que te enseñan si tomas cualquier cursito de seguridad internacional es que las casualidades no existen, ¿ok? En este tipo en la geopolítica y en la política, las casualidades no existen, no existen las sorpresas. Y esto no fue una sorpresa. O sea, sí lo pudo haber sido para muchos de nosotros, pero seguramente fue, como bien dices, por algo planeado, algo negociado. A mí me da la espina de que Estados Unidos obviamente tuvo mucho que ver, ¿no? Eso, digo, no creo que sea novedad, porque justo en cuanto sucedió el ataque, pues hubo por ahí una conferencia de prensa y pues el portavoz aseguró de Estados Unidos que Estados Unidos pues no había participado, ¿no? En esta operación, pero sí la llegaron a calificar como proporcional, la llegaron a calificar como un ejercicio de autodefensa, que evitó zonas pobladas, que se enfocó solo en objetivos militares. Aprovecharon para pedirle a Irán que dejaran de atacar a Israel para romper el ciclo de violencia. Esto lo dijo Sean Sabet, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, de allá de la Casa Blanca. Entonces, a su vez también dijo que, bueno, confirmó que si bien no tienen canales como oficiales de comunicación con Irán, como lo tendría con México, por ejemplo, o cualquier otro país o un socio comercial, sí tienen varios canales no oficiales, ¿no? Extraoficiales, tienen también third parties, o sea, canales tripartitas, ¿no? Donde hay ciertos mediadores ahí con Irán. Por ejemplo, Turquía lo fue hasta hace poco, yo creo que ya ahorita le van a quitar ese privilegio, pero lo llegó a hacer, ¿no? Entonces, sí hubo por ahí un canal de comunicación, seguramente hubo cierta negociación diplomática tras bambalinas que seguramente citaron los agentes de Estados Unidos a algún, no sé, algún general israelí con alguno de Irán, algo así, ¿no? Debió haber pasado como para que esto sucediera. Y fíjense que esto también se suscitó en una semana que fue bastante interesante en Medio Oriente. Y digo interesante, sí, lamentable, pero interesante al mismo tiempo. Y es que creo que igual, como lo hemos dicho antes, todo está relacionado. Todo lo que pasa o todos los pequeños hechos que ocurren ahorita en esa zona están de alguna forma conectados o como que siguen cierto patrón. Uno de ellos fue, y de hecho lo comentamos por ahí cuando estaba sucediendo, Isma. Uno de ellos fue presuntamente ataque terrorista en Turquía, en la capital, en Ankara, contra uno de los edificios de TUSAS, o TUSAS, mejor dicho. Esta empresa es una empresa aeroespacial, digamos, similar a lo que es un Safran, un Eurocopter, un Airbus, acá en Occidente, pero para allá. Y esta empresa lo que hace es motores de turbinas, motores y turbinas de aviones de combate, para los aviones de última generación que tiene la Fuerza Aérea allá en Turquía. Y este ataque fue interesante porque fue una persona que aparentemente se suicidó y fueron otros dos combatientes de los cuales una de ellas era mujer y era la que parecía que estaba liderando el ataque adentro de estas oficinas de esta empresa. Y esto digo que resulta interesante, audiencia, porque el ataque se le atribuyó al partido del Kurdistán,
a los kurdos. Los kurdos, si nos vamos así como un poquito rápido, son uno de los pueblos indígenas de Mesopotamia, digamos, de esta región, que comprende pues, el sur de Turquía, el norte de Siria, el norte de Irak y el noroeste de Irán y parte de Armenia, ¿no? O sea, estos son los kurdos. Los kurdos es un grupo étnico de los más grandes de Medio Oriente. Tiene casi 30 millones de personas. Y los kurdos tienen una situación un tanto similar a lo que tienen, por ejemplo, los palestinos. Ellos nunca lograron obtener un estado independiente pese a sus reclamos, a pesar de estar unidos por raza, por cultura, por idioma, por creencias. Si bien, digo, la mayoría son musulmanes sunitas, entonces todos estos kurdos a principios del siglo XX consideraron crear un solo estado, ¿no? El estado del Kurdistán. Sin embargo, pues después de la Primera Guerra Mundial, de la derrota del Imperio Otomano, los aliados, digamos, occidentales, cuando ganaron, hicieron una estipulación en un tratado, por ahí en 1920, para el Estado kurdo, pero todo este esfuerzo pues, se vio frustrado cuando en el Tratado de Lausana se establecieron los límites de lo que es Turquía hoy. Y en este tratado, pues obviamente no hubo ningún espacio para el Estado kurdo, ¿no? Y se dejó a este grupo como minoría en cada uno de estos países que mencioné al principio. Estos kurdos, a ellos se les atribuyó el ataque de esta semana contra esta empresa aeroespacial, pero igual no me parece coherente que quien estaba liderando el ataque era una mujer, porque específicamente este grupo y pues bastantes grupos de su corte, digamos, en Medio Oriente, normalmente la mujer no tiene una participación activa en las fuerzas militares, en este tipo de grupos. Obviamente hay ejércitos en los que sí, ¿no? Israel es claro ejemplo, ¿no? Pero en estos grupos no. Entonces, no sé tú, Isma, pero yo creo que sí hubo por ahí algún infiltrado, güey, algún informante, seguramente de Israel, metido en este ataque o que sabía de este ataque o incluso esta persona, esta mujer a lo mejor fue entrenada por alguno de ellos. O sea, nunca lo sabremos porque pues la neutralizaron, ya murió durante el ataque. Y da mucho a casualidad que este ataque haya sido a esta empresa que resulta bastante estratégica para la Fuerza Aérea de allá. A raíz de esto, Turquía comenzó una serie de ataques al día siguiente, que de hecho se extendieron y hasta ayer fue el último ataque. Una serie de ataques en Siria, donde supuestamente están bombardeando bases que se usan para entrenar pues a milicia de este grupo, ¿no? De los kurdos. Pero a mí me resulta bastante incoherente también esto porque no creo que los kurdos estén aprovechando, digamos, este momento de coyuntura ahorita y que lo vean como el momento ideal para volver a hacer sus campañas, ¿no? Sus campañas de ataques con motivos de exponer su ideología política. Yo sí creo que alguien les dio el pitazo, digamos. Yo sí creo que alguien por fuera dijo, ¿sabes qué? Tú haz esto y yo te voy a apoyar, ¿no? O haz esto, pásame la inteligencia que recolectes y yo te voy a apoyar con tal y tal cosa, ¿no? Y yo creo que fue Israel porque Turquía en su momento hace unas semanas pues sí declaró que si explota todo, el bando en el que va a estar es contra Israel. Y lo vimos ya muy claro porque ya acudió a esta reunión de los BRICS, ya acudió por ahí, ya fue bien recibido. De hecho, a pesar de que la India protestó de que Turquía se uniera a los BRICS, porque recordemos que tienen como cierto pique en la India y Turquía. A pesar de eso, pues ya, BRICS ya recibió bien a Turquía y pues de este lado también está Irán. Entonces, básicamente ya se alineó raramente porque pues, son al mismo tiempo parte de la OTAN, ¿no? Pero ya están coqueteando más con ese frente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No hay casualidades en este conflicto. Es un gran conflicto dividido en varios frentes, digamos, en varias dialécticas, que todo está conectado. Y si algo que sucede resulta incoherente a nuestra vista, a nuestro juicio,
es muy probable que no estemos viendo uno de los hilos conectores o algunos de los hilos conectores a ese evento. Un evento así es lo que acaba de pasar. Es la respuesta de Israel a Irán. Algo por ahí se suscitó, algo por ahí se movió, algo por ahí se acordó. La pregunta es, ¿veremos este mismo tipo de acuerdos para los futuros? Porque seguramente va a haber una respuesta a Irán de alguna u otra forma. Ya lo dijeron, o sea, ya dijeron que va a haber respuesta, que se van a respaldar como todo mundo en la Carta de las Naciones Unidas a su derecho a la legítima defensa. Entonces, de que habrá respuesta, pero ¿hasta qué punto vamos a estar en este ir y venir de respuestas? ¿O hasta qué punto esto se podría intensificar? Porque de alguna forma yo no lo veo, no sé tú, Isma, pero yo no lo veo que vaya ya a desaparecer por completo. O sea, yo no veo que esto ya haya sido el último golpe, digamos, de esta pelea de box. Yo sí creo que va a haber una respuesta en mayor o menor medida, pero sí la respuesta seguramente se va a esperar, Irán, a que pasen las elecciones en Estados Unidos, que ya están a la vuelta de la esquina, o sea, están en 2 semanas, ya sabremos quién va a ser presidente o presidenta de Estados Unidos. Por lo que pinta, por lo que hemos visto, deja tú en encuestas, o sea, sí en encuestas ya está repuntando, pero más por ejemplo, en casas de apuestas, ¿no? Donde está el dinero real de la gente, vemos que cada vez hay más probabilidad de que Donald Trump llegue otra vez a la presidencia. Y si esto sucede, al menos de acuerdo con sus promesas de campaña, y digo, sí lo llegamos a ver durante su presidencia, la verdad, si esto sucede, el involucramiento financiero de los Estados Unidos en los conflictos que hay ahorita en los frentes a nivel mundial se va a reducir drásticamente. Drásticamente. O sea, la OTAN probablemente dejará de recibir buena parte del financiamiento de Estados Unidos. Probablemente también va a volver Donald Trump a esta política que tuvo contra la OTAN, en que le pedía a los países europeos que aumentaran su aportación al grupo o Estados Unidos dejaba de aportar, ¿no? Y esto provocó que Francia, que Reino Unido, que Alemania empezaran a movilizar más recursos, y en parte eso pues también les jugó mala pasada porque pues, era el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, no pudieron agarrar la pandemia tan bien parados como lo pudieron haber hecho debido a este gasto excesivo de recursos que no tenían contemplados. Si esto sucede, si Trump gana, seguramente va a volver a esa retórica. Y con Israel, yo creo que va a ser todavía peor, porque ya es un conflicto obviamente bastante mediático por el genocidio tan lamentable, tan horrendo que está ocurriendo allá. La gente en Estados Unidos, pues no, salvo obviamente ciertos grupos, ciertos lobbies allá, pues no apoyan lo que está sucediendo allá, y menos a raíz de la serie de desastres naturales que han tenido en su territorio. Digo, tú estás por allá, Isma, por suerte no te tocó tan feo como al sur de la costa este de Estados Unidos, donde sí hubo todavía a la fecha hay zonas que están incomunicadas. Eso me lo confirmaron por ahí esta semana, de que todavía hay ciudades pequeñas o poblados en Estados Unidos, en las Carolinas, por ejemplo, o en Florida, a las que todavía no puedes acceder por carretera, de lo mal que quedaron las carreteras, que todavía están haciendo labores de limpieza. Y a estas personas el gobierno les aprobó un apoyo al que tienen que aplicar con formato lleno, pero pues no tienen internet muchos de ellos para llenar el formato. Tienen que aplicar para un apoyo de $750, que son más o menos 14,000 pesos, 13,000 pesos. Imagínate tú qué harías con un apoyo de 13,000 pesos cuando tu casa pues valió, ¿no? Y si no tienes seguro, pues todavía menos te sirve, ¿no? ¿Tú qué harías sabiendo que tienes ese disque apoyo y al mismo tiempo tu país acaba de aprobar un paquete de ayuda a Ucrania de $800 millones cuando ya les habían dado 7,000 millones de dólares, y al mismo tiempo está financiando y está proveyendo de municiones a Israel, ¿no? O sea, se está llevando muy buena parte de tus impuestos a esa parte. Entonces, es muy probable que Trump vaya a ganar, y si esto sucede, ya volviendo al tema, seguramente Irán va a recalcular un poquito el ataque. Y digo, si pudiera apostar ahorita, si gana Trump, yo creo que la respuesta a Irán probablemente no va a ser tan mesurada como la que ya fue. Yo creo que van a aprovechar eso para, pues,
tratar de llevar a cabo su agenda y al mismo tiempo sabiendo que con Trump técnicamente se pueden sentar a negociar. Porque ya lo hicieron. Antes de la pandemia iba a explotar un conflicto en el que no sé si muchos se acuerdan, pero Trump amenazaba en cámaras de que yo voy a bombardear Irán. Pasa la pandemia y obviamente la atención del mundo se va al coronavirus, pero antes de eso Trump decía yo voy a bombardear Irán. No lo hizo porque yo creo que hubo igual una especie de acuerdo de negociación y aparte pues el contexto de la pandemia ayudó. Yo creo que bajo esa premisa Irán sabe que a lo mejor se podría sentar a negociar con un Trump antes de que Estados Unidos pudiera, no sé, replicar algo, ¿no? Responder algo. Entonces, lo que aquí yo quiero decirles es que a raíz de lo que pasa en las elecciones, vamos a ver pues cómo va a pintar el panorama, porque si gana Harris, no creo que haya un cambio muy grande en lo que es la política actual, la política exterior de Estados Unidos, por lo menos en temas de defensa. ¿No crees, Isma? Sí, fíjate que me parece que coincido contigo. O sea, había un acuerdo con Irán que desarrolló la administración de Trump. Bien recordemos que nunca hubo un conflicto durante la administración de Trump, no hubo guerras. Eh, Ujú. Sí. Se enfocó, sí, efectivamente, mucho su retórica, como podríamos decir, en una apología de xenofobia, de odios y lo que es ver de violencia. Pero en realidad en las acciones, en la dialéctica material, pues nunca hubo una acción bélica. Cosa rara en un republicano, cosa rara con la presión que tenía también, en mi opinión, para involucrarse, ¿no? Como estos también, recordemos este asesor Bolton, que ahorita está muy pegado con Kamala, que Sí. bueno, como que tienen una visión bastante bélica, ¿no? De lo que es el panorama de relaciones internacionales y lo que es el tema de la geopolítica. Y estaban desesperados, pues, por iniciar ya un conflicto en Medio Oriente. ¿Por qué? Pues porque quizá veían que tenían que librar eso antes de entrar con China, ¿no? Habrá otros que digan, mejor de una vez vámonos a China y hay que contenerlo porque si no es ahora, va a ser nunca. El chiste es de que una eventual llegada de Trump no garantiza, ahora sí que dicen que el rendimiento pasado no garantiza el futuro, pero sí tenemos un precedente en donde efectivamente trataba, y con eso ganó, la vez pasada, vamos a ver si esta vez gana nuevamente, trataba de recuperar esa, esa gloria de los Estados Unidos, por decirlo así, económica, interna, de dinamismo. Es decir, hay que reconocer que la economía estadounidense es resiliente, pero al mismo tiempo está financiada por una deuda excesiva, ¿no? Entonces, digamos que al final Estados Unidos y su deuda, el dólar no va a caer de un día para otro. La gente sigue interesada en comprar deuda americana. Pero, pues sí representa una confrontación el tema de los BRICS, con que cada vez más países tratan de comerciar más entre ellos, haciendo un bypass, ¿no? De esta suerte de sistema que tiene Estados Unidos también para hacer un control por medio de su divisa fiat, el dólar, que es la divisa superior a nivel internacional hoy en día, seguida por el euro. Pero ya empezó a surgir también el yuan. Creo que es la tercera, si no mal recuerdo, divisa más utilizada ya. Por una cantidad de distancia o por una distancia suficiente como para decir que no representa todavía una amenaza, evidentemente, pero sí es un posicionamiento claro y establecido. Entonces, mi opinión, lo que aquí vamos a ver es una continuidad de conflictos. O sea, no veo cómo no desescalarlos. Incluso, llegando Trump a la presidencia, pienso que va a seguir apoyando a Israel. No creo que el que llegue Trump a la presidencia vaya a significar el acordar el cese al fuego en todos los frentes de lo que ahorita podemos denominar ya una tercera guerra mundial. Pero sí la reducción de la cadencia en cuestión de los apoyos, porque precisamente está interesado en poder lograr reestructurar la economía estadounidense, en lograr la renovación de infraestructura que está muy atrasada en Estados Unidos. O sea, hubo unas décadas donde no se reinvirtió, no se avanzó, donde hoy ya pasa factura, es evidente en carreteras, es evidente en infraestructura de telecomunicaciones, es evidente en varios sentidos. Entonces, en mi opinión, es una fase, una etapa en donde Estados Unidos va a tener que decidir si prioriza su fortalecimiento económico, su renovación, por decirlo así, interna, ¿no? Dándole también a la gente justamente esta demanda de mejor calidad de vida, del que otra vez su dinero valga más, porque recordemos el tema económico financiero.
mientras más deuda emites, más devalúas tu moneda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez es más la oferta que hay y pues ok, puede haber la demanda por la misma, pero de una u otra manera estás degradando el nivel de tu moneda, lo estás haciendo menos valioso al emitir cada vez más deuda. Eso pues es un tema básico, es un tema que así, sí o sí así ocurre, es un tema económico financiero. Entonces, el plan pues yo no creo que vaya a ser gastar menos ni apretarse el cinturón, al contrario, y el riesgo está ahí, ¿no? El riesgo está en que los Estados Unidos se vea arrastrado un conflicto de mayor escala, donde en algún punto el colapso sea pues por una cuestión económica, al andar sosteniendo tantos frentes financieros y económicos internos, externos, peleando las guerras por otros, aunque sean unas transferencias económicas o de material, dígase armamento, y pues en algún punto te supera la realidad, ¿no? En este caso, pues siempre se seguirá emitiendo deuda y se seguirá emitiendo deuda y yo no pienso que Estados Unidos tenga la intención de pagarla. No creo, o sea, no creo que sea el plan, honestamente. Pero ¿hasta dónde va a poder ser que esa deuda sea atractiva? Pues es ahí donde está el rival fuerte que representa ser China y por el cual están preocupados muchos. Y de hecho Trump es más xenófobo que Harris. Eso también es cierto. Eh, pero al mismo tiempo la actual administración está más empeñada en acabar con Irán. En mi opinión, lo que se ve es que pues no les molesta tanto que haya una confrontación ya directa con Irán, ¿no? Si no, no estaríamos viendo como esta suerte de... Le hubieran parado los pies a Netanyahu mucho antes, por así decirlo. Y no a las primeras de cambio porque ya se acerca la elección. Lo cual no es garantía de que se pare después de la elección, sino que solamente es danos un break, vamos a resolver aquí y nos dejamos ir con todo y esa es mi hipótesis. ¿Cuánto va a tardar eso? No sé si semanas, días, meses posteriores a lo que es la resolución de lo que va a ser la elección conflictiva, también en mi opinión, que va a traer un poco de disgusto social, de descontento, no sé si de conflicto, espero que no, pero sí de tensión máxima y lo que vamos a ver es pues que hasta que eso digamos que quede ya asentado por medio de mejores programas que ayuden a la gente, o sea, contentar a la gente de alguna manera y después decir, bueno, ya tenemos el consenso social y ahora sí vámonos con todo. Eso es mi opinión, es la especulación que hoy pongo sobre la mesa. Pero sí, a la larga, definitivamente Turquía definitivamente va a girar a los BRICS, en mi opinión, porque está viendo ya una decadencia en Occidente, en la OTAN, en el grupo económico que conforman las principales potencias. Vemos Francia y una Alemania que están literalmente desacelerando, ya están entrando en un terreno de recesión para el siguiente año. No se ve que ellos vayan a financiar lo que siga en Ucrania, pero al mismo tiempo pretenden no dejar de apretar el acelerador. De una u otra manera se quieren seguir preparando y pues eso implica billetes. Entonces, ¿de dónde se saca el dinero, no? Y con un China que está apostándolo todo para poder ya depender cada vez menos. O sea, esta reestructuración económica de estímulos no es solamente para no colapsar. Eso es lo que de alguna u otra manera se cuenta de este lado. ¿Y tendrá razón? Pues sí, claro que tiene que superar ciertas etapas de estancamiento económico y ciclos económicos como en cualquier país. Aquí también ocurren crisis en Occidente. La vemos en Francia y Alemania. No significa que una economía por ser democrática sea perfecta. Las economías son cíclicas. China está atravesando por una economía cíclica, una depuración, diríamos en el sentido estricto. Y en esa depuración, si sientas buenas bases, lo que sigue es un impulso de rebote para arriba. Esa manera de estructurar de forma más sensata la economía china, dependiendo cada vez menos de su exportación y fortaleciendo un mercado interno, pues evidentemente es un cambio en la lógica con la cual han actuado las últimas décadas. Si eso va a resultar exitoso al ritmo que lo prevén, no lo sé, pero creo que la apuesta de inversión, o sea, el invertir la lógica de exportación, de globalización a la soberanista, que están haciendo muchos países ese giro, incluyendo Alemania, tratando de reaperturar plantas que le provean de energía para ser cada vez menos dependiente del gas ruso, pues me parece que es lo más sensato para cualquier país. De ahí que, por ejemplo, considere yo que AMLO no se equivocó con la reactivación del tema petrolífero en México. ¿Por qué? Porque si no tienes soberanía energética no tienes nada. No tienes industrialización. No tienes posibilidad de cada vez tener mayor dinamismo económico, así de simple. Lo vemos con Alemania, o sea, cuando alguien no puede comprender que el petróleo
sigue siendo la fuente primaria y lo va a seguir siendo y que te están dando un lavado de cabeza nada más cuando te dicen que van a hacer los EVs y la parte eléctrica y solar, no hay forma, no hay forma. No hay suficiente capacidad, no hay infraestructura suficiente y se necesita echar mano ya de todo lo que puedas. Y si de lo que puedes echar mano más fácilmente es de lo que ya tiene una infraestructura a costos accesibles y simplemente te va a empujar para arriba con tu tema de productividad, mientras sopesas cómo puedes crecer de otras formas, nadie va a dejar los hidrocarburos. Ya se acabó la agenda 2030, en mi opinión. Esa agenda De es hecho, Isma, contraproducente. este, sí, y de hecho, pequeño paréntesis, tanto así que, por ejemplo, China, de este año, hace poco leí, cada 2 semanas abrió una nueva planta de carbón. Claro, O sea, para una claro, planta será energética que contaminante o funciona no, con carbón. pero claro, y también lo hizo Alemania el año pasado, si lo recordamos. Y hasta creo que como que retiró gente que vivía ahí y le dijeron, vámonos, vámonos para allá. ¿No? En una democracia como lo es la alemana, le dijeron, vámonos para allá. Democracia que aparentemente también si vas y te manifiestas en favor de Palestina, te embotan. Esto, al parecer, creo que es lo que ocurre en Alemania. Si alguien me puede corregir, me lo dice, pero creo que ese tipo de cosas las estamos viendo hoy en lugares donde se supone no tendría por qué ocurrir, ¿no? Más con un pasado como el que se tiene ahí. Pero bueno, entonces aquí lo que va a pasar es que la economía va a tomar preponderancia porque estamos en una guerra soterrada. Lo aceptemos o no, hay conflicto bélico en todos los frentes. Se va a abrir el de África, es mi opinión, en los próximos años. No sé cuándo, pero ese es el siguiente. Pues ni modo que no se quede ahí sin resolver el tema de la franja y ruta de la seda. Y también ya vimos que hay un Netanyahu que tiene una contrapropuesta de lo mismo, que atraviesa por Medio Oriente y por Siria, e Irak y Afganistán, puntos que son cruciales para el desarrollo de ese plan chino. Está ahí el plan. Topográficamente están señalados esos regiones, esos lugares. Y yo no creo que vayan a soltarlo así como así, no los chinos. Para eso está Rusia ahí con el control partido por la mitad entre Rusia y Estados Unidos todavía desde la Guerra Fría, desde los 70s, 60s, con el tema de afgano, y después de Irak, etcétera. Siria, en lo más reciente que pudimos ver como un tratar de tumbar ese régimen en 2012, por ahí, 2011. Y lo que podemos ver es que entonces hay un movimiento de tensión en donde yo considero que nadie va a rendir ese lugar. Si recordamos a Mackinder, la Eurasia y todo esto, nadie va a querer rendir el punto pivote del mundo, porque se sabe que partiendo de ahí puedes tú controlar el resto del acceso a Europa y hacia los demás, digamos que puntos periféricos y medianos del mundo y sobre todo energético. Entonces, un Venezuela que intenta ingresar al BRICS también, siendo el mayor productor, literalmente, de petróleo, de reservas más bien, tú tienes control del petróleo, del crudo, con Irán, con el estrecho de Hormuz por el cual pasa el 20% del producto que corre hacia el resto del mundo, y tienes a un Venezuela que quizá también se suma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de supremacía hegemónica? Pues tenemos que hablar de supremacía energética. Los buques, los tanques, los aviones no se mueven con celdas solares, ni lo van a hacer. No en el corto plazo. Sí hay drones, sí hay aviones de diferente eficiencia energética, sí hay tal y cual, pero tú no vas a dejar de utilizar el gas y el petróleo. Entonces lo que se viene en Europa es una guerra del gas también. Lo que estamos por ver lo que ya estamos viendo es la contracción económica de las principales economías o motores económicos de Europa, que son Francia y Alemania, primordialmente. Estamos viendo una contracción derivada del desacuerdo que hubo y las sanciones con Rusia. Y están sintiendo ya la presión, y yo creo que ya entraron en el territorio de reversión, de decir cómo le hacemos, porque si no vamos a pique. Vamos a pique, y es un pique energético, sí. No es por otra razón. Es un tema de productividad empresarial porque tienes energía carísima. España se salva y ¿sabes por qué? Porque efectivamente están ahí Iberdrola y tienen mucho sol. Y también compran energía de Marruecos, no lo olvidemos. Si no hubiera ese factor, sería muy complicado para España y por eso España le está yendo mejor ahorita. Si ves,
y si ve nuestra audiencia, amigos, el tema aquí es energético. Y el tema aquí es financiero también, con los BRICS y con lo que representa el que en algún punto, prácticamente los BRICS se dijeron, ya no compremos deuda americana, gringa, estadounidense. Cuando tú ya no compras al mismo ritmo estos bonos que se emiten para poder financiar al propio Estados Unidos internamente o hacia afuera, con sus proyectos, sus planes, sus políticas públicas internas y externas de defensa, de seguridad, energéticas, etcétera, pues ¿con qué se va a financiar hacia el futuro? ¿Sí? Porque están vendiendo futuros. Eso es la deuda americana. Están vendiendo el pago hacia dentro de 10 años, 1 año, 3 años, y así funciona, ¿no? Esa es la impresión del dinero, la impresión de la deuda. Y mientras haya gente interesada en comprar la deuda americana, va a haber estabilidad. ¿Por qué? Pues porque finalmente ahí vas pateando el bote para adelante y lo vas pateando para adelante indefinidamente. Conforme vas teniendo cada vez mayor productividad, pues vas y pagas de vuelta, ¿no? Pero este es el panorama que plantean Putin y Xi Jinping cuando dicen, bueno, cuando ya no haya necesidad de tener que depender de esa deuda y no sea rentable porque estratégicamente no lo sea, soltamos los bonos del tesoro. Y cuando eso ocurra, ¿cómo te vas a financiar si el resto del mundo también está buscando emitir deuda porque están en un declive económico? Dígase el G7, y los países BRICS sí tienen la fuerza demográfica y también el mercado de materias primas y también el mercado de consumo cada vez más creciente como Indonesia, como Nigeria, etcétera, como Pakistán y países que están interesados en unirse y que tienen mercados de consumo. Tienen mercados de consumo que no son tan estrictos porque están apenas desarrollándose. No tienen las barreras de calidad ni arancelarias, etcétera, que tiene Europa o un Estados Unidos donde no puedes exportar vehículos chinos eléctricos. Pero hay otros países que están ávidos por los bajos precios, ávidos por los productos derivados del petróleo baratísimos, donde no hay regulaciones para dejar de usar bolsas de basura o vasos de plástico. Entonces, a la larga, los BRICS lo que van a hacer es sí superar la barrera financierista de los Estados Unidos y del Occidente a través de una estrategia puramente económica, pero ojo, este BRICS es político. Está planteando ya un cambio del paradigma político, lo que va a traer también, se formalice o no, una protección mutua militar. Evidentemente no lo establecen hoy, porque si lo firman hoy hay una confrontación, una declaración de guerra con la OTAN. Pero eso ya está en entredicho, o sea, eso ya simplemente es el paso siguiente. Y lo saben acá, de este lado. Y por eso están calculando, y con eso cerraría yo ya mi intervención, para que tú concluyas, Mau, están calculando si es ahora mismo el único momento y oportunidad, digamos que como se plantea también en Israel, de es ahora o nunca. Ahora hay que decir para dónde, porque si es ahora o nunca, pues entonces hay que asestar el golpe de precisión. Y si no es ahora, quizás sí pues ya valió madre, güey. Sí, quizá ya simplemente hay que convivir, ¿no? O sea, quizás simplemente sí hay que aceptar el sistema multipolar y se acabó. Y ese es el planteamiento que ponen los BRICS sobre la mesa. Esto ya es lo que es, o sea, ¿hasta dónde te vas a resistir? Tú dinos. Pero esto ya es lo que es, y es ahí donde no sé hasta dónde Occidente diga, está bien, todo bien, no pasa nada, ahora todos nos vamos a repartir el mundo, nadie quiere la guerra. Lo veo complejo. Veo muy complejo que esto vaya a ser suave. Sí. Sí, totalmente. Y bueno, pues yo creo que lo que podemos concluir aquí es que lo que estamos viviendo hoy en este preciso día, en este mes, en este año, pues sí ha sido un contexto ya de, como bien dices y hemos dicho en este podcast, el contexto de una tercera guerra mundial que todavía no está datada de tal forma, pero lo va a estar una vez más. O sea, estamos viviendo ya en un contexto de una economía global de guerra. Todos los países están financiando todavía más sus gastos en defensa. No es casualidad. No es casualidad que países que normalmente no lo hacían lo estén haciendo. Tampoco es casualidad que la democracia, quote, democracia entre comillas, esté yendo a la baja, porque pues realmente ante un contexto pues de incertidumbre, la gente normalmente busca mandos más duros y triunfan este tipo de narrativas, ¿no?
No por nada, por ejemplo, en Alemania ha estado ganando terreno la extrema derecha, cuando sabemos que en Alemania, pues, es uno de los países que estaba más protegido contra este tipo de narrativas por el pasado que han tenido y ahora sí que el adoctrinamiento en escuelas públicas a raíz de su pasado lúgubre. Estamos en este contexto, es lo que hay. Y parece ser que lo que vamos a seguir viendo es que este contexto va a seguir, que no va a desescalar pronto. Y pues solo nos queda esperar que los movimientos, que los golpes que se den o las coyunturas que se den no sean pues tan duros como parece, ¿no? Entonces, pues ya con este último comentario, pues ahora sí que ya es momento ahora sí de cerrar este episodio de hoy de Chisme Político y pues nos hablamos en el siguiente. Muchas gracias por escucharnos a todos. Nos vemos. Bye. Chisme político.